Buen día. Hace 2 años atrás, dentro del marco del proyecto de construcción de ciudadanía emprendido por el Grupo de Investigación de Evoluciones Metafísicas y el Centro de Investigación y Proyectos Giroscopio, la profesora Ingrid Lares y mi persona desarrollamos un seminario sobre sentido común y ciudadanía. Este seminario, que se planteó como una genealogía de conceptos, se apoyó en primer lugar en la intuición de Hannah Arendt, orientada a través del concepto de sensus communis kantiano para construir una nueva manera de hacer política. En segundo lugar, en la propuesta de Roland Omnes, quien consideró la necesidad de acercarse al mundo cuántico a partir del sentido común como medio para que un ser pueda ser sí mismo, no escindido, en un mundo tecnológico dentro de un contexto de aceleración social. En tercer lugar, en Timothy Eastman, un pensador que ha seguido la estela dejada por Alfred North Whitehead y Roland Omnes, quien sintetizó el pensamiento procesual con la física moderna a través del concepto de sentido común dentro de un contexto donde la computación cuántica y la inteligencia artificial generativa cada día se hacen más presentes en nuestra vida cotidiana, para proponer nuevos tipos de praxis que creen las condiciones de posibilidad de que el hombre sea ser en sí mismo. Y en cuarto lugar, Isabella Stenger, la llamo Isabella por mi hija, planteó la necesidad de reactivar el sentido común a partir del pensamiento de Whitehead, considerando que nos encontramos, según ella, en tiempos de debate. Estos dos últimos autores que remiten al pensamiento de Whitehead nos permitieron dar una unidad de sentido consistente para buscar, siguiendo la intuición arendtiana, un marco referencial que pudiera articular la experiencia humana completamente, que incluya a su vez la ciencia y la tecnología, las humanidades, las estructuras sociales, la experiencia inmediata, lo material, lo estético y lo espiritual, considerando el impacto de las tendencias neoconservadoras que han emergido en el mundo de hoy como una alternativa para hacer frente a la aceleración social más allá de las agendas globales que se trataron de imponer en épocas recientes. Hay dos momentos que nos sirven para comprender el concepto de sentido común en Alfred North Whitehead. Estos fueron sus reflexiones acerca de la crisis de Atenas que vivió Sócrates y durante el siglo XVIII, periodo en que surgió la escuela escocesa del sentido común que tuvo en Andrés Bello a uno de sus más destacados intérpretes. En relación con Sócrates, Isabella Stenger expresó que Whitehead, en Modos del Pensamiento, dijo lo siguiente: Sócrates pasó su vida analizando las presuposiciones corrientes del mundo de Atenas. Reconoció explícitamente que su filosofía era una actitud frente a la ignorancia. Pero los ciudadanos de Atenas no eran ignorantes, sabían todo lo que tenían que saber. El problema fue la crisis que los embargaba. Por ello, Whitehead, en una lectura que nos recuerda a Popper, expresó que el sentido común, que rumia los aspectos de la existencia, los pone en las manos de la filosofía para que los elucide, dándoles una comprensión coherente. Rumiar, según Stenger, refiere a la activación del sentido de la importancia y su vinculación con un aspecto de la existencia perteneciente a la existencia en sí misma, irreductible a lo que nos hemos acostumbrado a despachar a la relatividad de lo subjetivo. Por ello, para Whitehead no hay una definición estable del sentido común, más bien lo consideró como una condición para la filosofía. Desde esta perspectiva, la filosofía, según Whitehead, tiene por tarea soldar el sentido común con la imaginación. En relación con el siglo XVIII, Whitehead, por una parte, apoyándose en Thomas Reid y la escuela escocesa de sentido común, y por la otra, coincidiendo con el Heidegger de la época de la imagen del mundo, expresó que el sentido común había obrado sobre la humanidad a la manera de un lavado moral, frente a la inevitabilidad de que la visión científica del mundo pudiera corromperse. En este sentido, Stenger expresó que la originalidad de Whitehead como filósofo se ubica en su relación especulativa con el sentido común. Y no es solamente una condición, es un reto. El sentido común, para poder soldarse con la imaginación, debe ser capaz de rumiar, es decir, no dejarse manejar, no aceptar con docilidad la descalificación de lo que le importa. No puede ser reducido a aquello de lo que hablan los filósofos, los que definen, los que hacen que tenga un rol de pensamiento, en el pensamiento, ya sea un rol de autoridad o bien de contraste. Pero la posibilidad de soldar es especulativa.
Su reto es una aventura, no el progreso, e implica que la filosofía debe no traer una respuesta por fin satisfactoria a las rumias del sentido común, sino alimentar lo que hace rumiar. Es esa su actitud en relación con la ignorancia que Sócrates hace admitir a los habitantes de Atenas. Frente a la inmensidad de las cosas, la ignorancia es un acervo común. Se trata más bien de osar imaginar aquello que insiste sordamente, que hace rumiar y que, a pesar de las garantías de los saberes especializados, expresa una cierta comprensión de la inmensidad de las cosas, aun si no sabemos decirlas bien. Por ello, la tarea que Whitehead le propuso a la filosofía, soldar el sentido común con la imaginación, expresa directamente lo que él consideraba la mayor debilidad del mundo moderno. Ello es así debido a que Stenger afirmó que el sentido común, tal y como es, ha sido derrotado cuando la física comenzó a ejercer la autoridad, cuando destruyó las certezas de lo que fue caracterizado comúnmente como sentido común, a pesar de que ella ha necesitado de él para llegar hasta donde ha llegado. Las teorías modernas se glorifican en descalificar el sentido común, en convencerlo de remitirse a la autoridad de los que saben, con lo cual se comenzó a cuestionar la capacidad de objetar y hasta de imaginar que lo que sabemos podría permitirnos objetar. Y eso significa la pérdida de aquello sin lo cual no puede haber rumia. La ciencia y la tecnología, en este sentido, con su infatigable insistencia en la especialización, la expertez, vinieron a cerrar una con otra un círculo, quedando aprisionadas y convertidas en un sacerdocio como cualquier otro de la historia. Marcus Gabriel hizo una lectura parecida de esta conversión. Si el sacerdote se volvía al ritual comunal para convalidar su visión de la realidad, los expertos científicos han tenido que recurrir cada vez más a la aprobación profesional de autoridades autonombradas para convalidar su conocimiento mucho más esotérico, como hemos vivido en toda la polémica del cambio climático o como se vivió durante la pandemia del COVID-19. La paradoja en ambos casos es que parece que la experticia ha fallado por exceso. Hoy en día se requiere un mayor consumo de energía y se buscan fuentes sin importar su origen. Solo basta observar la crisis ucraniana. O por defecto, las decisiones de obligar a inyectarse con un agente sintético no probado durante la pandemia. Por ello, Stenger expresó que deshacer el sentido común remite a volver impotente la rumia, a separarla de cualquier capacidad de objetar en contra del orden de las cosas, a reducirla a un imaginario quejumbroso que sueña, en el mejor de los casos con un mundo en el que la gente no fuera tan egoísta, irresponsable, influenciable. Para la filósofa, rumiar es rechazar perder confianza en el valor de la experiencia, aunque sea difícil de poner en palabras, aunque una teoría pueda descalificarla y ponerla en dificultad. Esta preocupación de la filósofa belga, en cierta forma, ya la había expresado Hans-Georg Gadamer. Gadamer apeló al sentido común como concepto fundamental del humanismo y saber históricamente heredado y circunscrito a los límites de una tradición debido a la generalizada metodización de la ciencia para construir una teoría hermenéutica que buscase dar cuenta del tipo de experiencias propias de las ciencias del espíritu del siglo XX. En esta preocupación humanista, Mungaray y Núñez expresaron que la Organización de las Naciones Unidas realizó el documento El humanismo, una nueva idea, donde se considera el sentido común desde una perspectiva crítica y práctica como un ejercicio de las comunidades de seres vivos que buscan entre sí un entorno para asimilar el sentido humanista de la cultura. A partir de esta consideración, Mungaray y Núñez plantearon que el sentido común se construye por una parte desde la conciencia de las determinaciones sensibles comunes también a varios, y por otra parte por una visión que varía en el tiempo a la luz de los consensos paradigmáticos. Estos elementos permiten visualizar una estructura de conocimiento posible que formula a su vez los marcos de referencia necesarios para cimentar la validez del conocimiento. Desde esta perspectiva, ambos autores creen que el sentido común puede seguirse como el sentido de la comunidad que remite al hábito, al gusto, al modo común de vivir o a la forma de hacer propio el uso de la realidad.
Esto nos remite al contexto neoconservador actual porque el sentido común es el término que está presente en su discurso político. Vamos a examinarlo desde dos perspectivas. En primer lugar, como herramienta retórica y política, es decir, cómo se usa el término en el discurso político, y en segundo lugar, como concepto filosófico y moral, es decir, qué entienden los neoconservadores por sentido común. Como herramienta retórica y política, el sentido común ha sido un medio, en primer lugar, de establecer formas de identificación y deslegitimación frente a aquellos que tratan de imponer una realidad. Élites liberales, progresistas, burócratas, académicos, etc. Y en segundo lugar, de buscar anclarse en valores tradicionales, familia, nación, orden, mérito, que se presentan como atemporales y probados por la experiencia frente a los que han sido percibidos como dudosos y perniciosos experimentos de ingeniería social dentro de un contexto biopolítico. Como concepto filosófico y moral, el sentido común ya hemos expresado que es un conjunto de principios morales y sociales que se consideran evidentes por sí mismos y universales que en la actualidad están sirviendo para hacer frente al relativismo posmoderno desde una lectura que entendemos como conservatista, que parte de la existencia de verdades morales y naturales que son accesibles para cualquier persona racional. Una idea de ello lo constituye el sexo biológico o las dudas acerca de las causas y efectos del cambio climático. Esto nos permite examinar eso que denominamos ley natural y el pragmatismo como actitud de vida frente a la implantación de proyectos de ingeniería social. En el primer caso, muchos pensadores conservadores, desde Edmund Burke y sus reflexiones en 1790 sobre la Revolución Francesa, pasando por Roger Scruton y el significado del conservatismo de 1980, hasta el presente representado por Jordan Peterson y sus 12 reglas para la vida, un antídoto para el caos, del año 2018. Todos ellos relacionan el sentido común con la tradición de la ley natural desde una perspectiva orgánica e histórica. Es decir, parten de la idea de que hay un orden moral inherente a la realidad humana capaz de evitar la tiranía en cualquiera de sus formas que la razón práctica puede descubrir gracias a la existencia de un contrato intergeneracional que se va renovando evolutivamente. Las instituciones tradicionales, como la familia, en este sentido serían el depósito de esa sabiduría acumulada a lo largo del tiempo. En el segundo caso, se valora positivamente el pragmatismo y las soluciones que han demostrado funcionar en el pasado y se valora negativamente aquellas que no han funcionado en el presente. Se desconfía profundamente de los grandes proyectos de ingeniería social que buscan transformar la sociedad desde cero basándose en abstracciones ideológicas como la Revolución Francesa y Rusa, y tienen a Venezuela como un ejemplo paradigmático contemporáneo. El sentido común en este sentido prefiere la implantación de reformas graduales a pesar del contexto de aceleración que estamos viviendo, que respeten la complejidad orgánica e intergeneracional de la sociedad. Por ello, más que conservadurismo, hablamos de conservatismo, que en cierta forma nos remite por una parte a la visión reformista kantiana que encontramos en su obra Teoría y Praxis, frente a los excesos de la Revolución Francesa y a la crisis de la República y el intento de plantear una nueva manera de hacer política mediante la ingeniería social que realizó Hannah Arendt. En los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt planteó el conflicto entre lo que hay que conservar y lo que hay que cambiar. Kant se inclinó por el reformismo, es decir, el cambio evolutivo y no, digamos, de ingeniería social. Este conflicto, marcado en la Revolución Industrial, condujo, según ella, a las guerras mundiales del siglo XX. Creemos que en el siglo XXI este conflicto se ha hecho de nuevo presente y que el conservatismo, fundamentado en el sentido común, es el remedio frente al conservadurismo y el progresismo frente a la situación de crisis de la idea de república que estamos viviendo. Pero hay que seguir la huella dejada por la citada autora. Muchas gracias.